Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube Educando. Il giorno d'oggi vedremo quando utilizzare il verbo essere o il verbo avere nei tempi composti in italiano. Cominciamo! Bien, el día de hoy veremos cuándo utilizar los auxiliares essere y avere en los tiempos compuestos. Es un tema fundamental, probablemente uno de los más complicados para las personas que están aprendiendo italiano y sobre todo los que hablan español. ¿Por qué? Porque en español tenemos nada más el auxiliar haber y en italiano tenemos essere y avere, los dos. Justamente por esto vamos a comenzar a ver cuándo utilizamos el auxiliar essere. Essere se utiliza con los verbos intransitivos. ¿Qué significa eso? Significa con los verbos que no necesitan complemento objeto. O sea, estos verbos que no contestan a las preguntas qui o qué cosa, que sería quién o qué cosa o quiénes. Dentro de esta categoría de verbos tenemos los verbos de movimiento, que casi siempre llevan el auxiliar essere. Entonces andare, entrare, uscire, partire. Sono andato, sono entrato, sono uscito, sono partito. Los verbos reflexivos, que todavía no hemos visto, pero lo vamos a ver enseguida en las próximas clases. Alzarsi, vestirsi, svegliarsi, que sería levantarse, vestirse y despertarse. Entonces, mi sono alzato, mi sono vestito, mi sono svegliato. Los verbos de permanencia. Stare, rimanere, restare, que son más o menos sinónimos. Estar, quedar y quedar. Sono stato, sono rimasto, sono restato. Trasformazione. Nascere, diventare, morire. Los verbos que se transforman. Entonces, sono nato, sono diventato y sono muerto. Bueno, esperemos que no esto, ¿no? Después tenemos el auxiliar avere, que por otro lado sí se utiliza con los verbos transitivos, es decir, los que necesitan un complemento objeto y que contestan a la pregunta chi o qué cosa. Por ejemplo, ho mangiato una pizza. ¿Qué cosa ho mangiato? Una pizza. Entonces, en este caso sí nos contesta la pregunta ¿qué cosa ho mangiato? Ho visto María. ¿Chi ho visto? Ho visto a María. Entonces, como contesta la pregunta aquí, en este caso, tenemos que saber que utilizamos el verbo avere. Entonces, todos los verbos que necesitan un complemento objeto. Bien, hay algunas excepciones. En este caso puse nada más dos, que es viaggiare y passeggiare, que es viajar y pasear. Entonces, ir de paseo. En estos dos casos, uno puede decir justamente que son verbos de movimiento, y es verdad. Pero no son verbos que tienen una destinación. Entonces, los verbos de movimiento que no tienen una destinación precisa, en italiano los conjugamos, los utilizamos con el auxiliar avere. Entonces, ho viaggiato, ho passeggiato. ¿Y esto por qué? Porque normalmente, por ejemplo, el verbo passeggiare se acompaña con alguien más. Ho passeggiato con il mio cane, o ho passeggiato con mamma o con papá. Y viaggiare también. Porque normalmente en italiano utilizamos el verbo andare, sono andato a Milano, cuando nos referimos a un lugar. No decimos ho viaggiato a Milano, diciamo sono andato a Milano. Por esto mismo utilizamos el verbo avere. Y hay varios verbos que son así, entonces eso se tienen que aprender de memoria y entender bien cómo funciona. Entonces siempre se trata de hacer ejercicio y estudiar. Es la única forma para aprender bien las cosas. Es una clase fundamental que le va a servir también para los tiempos compuestos. Entonces esta clase las van a poder ver cuando veamos también los tiempos compuestos del italiano. Ya hemos visto el pasado próximo, enseguida vamos a ver otros tiempos compuestos. Espero que la clase les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. En la descrizione del video voy a dejar unos ejercicios sobre el tema y por mi parte es todo. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao, a presto!